El regreso de BTS a México en el año 2026 no fue simplemente un concierto más dentro de una gira mundial, ni fue un evento normal como los que la industria del entretenimiento tiene cada temporada. No, fue un acontecimiento histórico que quedará grabado con letras de oro en los anales de la música y del fenómeno del K-pop en América Latina, porque habían pasado casi una década sin que los 7 integrantes pisaran tierra mexicana, casi 10 años de espera, de especulaciones, de rumores, de falsas alarmas, de fechas que se anunciaban y luego se cancelaban, de llantos de desesperación en redes sociales, de cartas abiertas a la empresa promotora, de trending topics globales exigiendo una fecha, de ahorros acumulados mes tras mes por fans que no querían volver a perder la oportunidad, y finalmente, cuando se confirmó que el tour llamado Arirán incluiría a la Ciudad de México con nada menos que 3 fechas consecutivas, el estallido de alegría fue tan masivo que incluso los servidores de Ticketmaster colapsaron en cuestión de minutos a pesar de todas las promesas de mejora en el sistema, y es que la demanda era sencillamente imparable, porque no solo los mexicanos querían ver a BTS, sino que fans de toda Latinoamérica comenzaron a organizar sus viajes desde países como Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, e incluso desde el sur de Estados Unidos muchas familias hispanas decidieron cruzar la frontera para ser parte de este reencuentro tan esperado, y así, cuando llegó el día del primer concierto, el estadio GNP Seguros lució un aspecto que pocas veces se había visto en su historia. Más de 60,000 personas por noche, pero si sumamos las 3 fechas, la cifra de asistentes rondó entre 180,000 y 200,000 fans. Aunque algunos cálculos extraoficiales de los propios organizadores hablaban de cerca de 150,000 almas entregadas al amor por la música coreana. Y lo más impresionante es que el estadio se transformó por completo en un mar de luces moradas, el color oficial del fandom ARMY, gracias a esas barras de luz oficiales que se sincronizaban vía Bluetooth para crear patrones de colores que cambiaban al ritmo de cada canción, y desde las gradas más altas hasta el foso cercano al escenario. Todo era un tapiz brillante que parpadeaba y se movía como si fuera un organismo vivo, pero la energía acumulada durante años de espera fue quizás el elemento más impactante de todos, porque no se trataba de la emoción normal de un concierto, sino de una liberación contenida durante casi 10 años, y eso se notaba en cada grito, en cada lágrima, en cada abrazo entre desconocidos que se sentían hermanos por compartir la misma pasión, y el ambiente empezó muchísimo antes de que las puertas del estadio se abrieran, porque desde la madrugada, desde la noche anterior, desde varios días antes, los alrededores del recinto estaban tomados por pequeñas ciudades de campañas, mantas, hieleras con comida, carteles hechos a mano, playeras conmemorativas que los propios fans diseñaban y vendían entre ellos, y lo más hermoso era ver cómo se regalaban pulseras, se intercambiaban photocards, se compartían alimentos y agua, y se organizaban cánticos espontáneos para calentar la voz antes del gran momento. Y la Ciudad de México entera se contagió de esa fiebre morada, porque los hoteles cercanos al estadio se agotaron con meses de anticipación. Los restaurantes ofrecieron menús temáticos con nombres de canciones de BTS, los taxis y los metros se llenaron de jóvenes con camisetas de los miembros, las estaciones de radio no paraban de hablar del fenómeno, y hasta las pantallas gigantes del Zócalo y del Ángel de la Independencia proyectaron mensajes de bienvenida para el grupo, así que sí, el regreso de BTS a México en 2026 fue todo menos un concierto normal, fue un terremoto cultural, una marea humana, una explosión de colores y sonidos, que demostró que la espera, por larga que sea, cuando termina en un reencuentro así, vale cada segundo de sufrimiento anterior. Si el regreso a los escenarios ya era de por sí un evento mayúsculo, lo que ocurrió al día siguiente del primer concierto superó cualquier cosa que los fans hubieran podido imaginar, incluso en sus sueños más disparatados, porque la mañana después de la primera función, mientras muchos ARMYS aún descansaban de la euforia o seguían compartiendo videos en redes sociales, la noticia explotó como una bomba. BTS había sido invitado al Palacio Nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Y no era una broma, no era un montaje, no era un rumor de internet, era una realidad que las cámaras de televisión nacional e internacional comenzaron a transmitir en vivo, mostrando a los 7 integrantes caminando por los patios del emblemático recinto gubernamental, vestidos con trajes elegantes pero manteniendo pequeños detalles de su estilo personal. Y la cita tenía un trasfondo diplomático y cultural muy importante, porque el gobierno mexicano quería reconocer oficialmente la labor de BTS en la difusión de la cultura coreana y en la promoción de mensajes positivos entre los jóvenes, pero también buscaba fortalecer los lazos comerciales y turísticos con Corea del Sur, y lo que nadie esperaba es que, después de una reunión privada de aproximadamente una hora, la comitiva presidencial y los 7 artistas aparecieran juntos en el balcón central del Palacio Nacional, el mismo balcón desde donde se conmemoran los gritos de independencia cada 15 de septiembre, y desde ahí, la presidenta Sheinbaum tomó el micrófono para dar un breve discurso de bienvenida, y luego se dio la palabra a Namjoon, el líder de BTS,
quien en un español un poco forzado pero lleno de ternura dijo algo como: México es un país que siempre nos ha tratado con el corazón abierto y hoy estamos muy honrados de estar aquí, y en ese momento, justo cuando la multitud que se había congregado en el Zócalo capitalino comenzó a escuchar esas palabras, la escena se volvió absolutamente irreal porque se calcula que cerca de 50.000 fans se habían reunido en la plancha del centro histórico, muchas de ellas con sus Army Bums encendidas a plena luz del día, ondeando banderas de México y de Corea del Sur, y al ver a sus ídolos en ese balcón tan simbólico, la multitud estalló en un grito ensordecedor que se escuchó a varias cuadras a la redonda, y BTS, uno por uno, fueron saludando con la mano, haciendo corazones con los dedos, y algunos incluso lanzaron besos al aire, y lo más increíble es que la presidenta Sheinbaum, lejos de mostrarse seria y protocolaria, sonreía ampliamente y aplaudía junto con los artistas, generando una imagen que dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Una jefa de Estado de izquierda, científica, ambientalista, compartiendo balcón con 7 estrellas del K-pop, mientras decenas de miles de jóvenes lloraban de emoción en la plaza más importante del país, y ese momento convirtió a BTS no solo en artistas o en ídolos musicales, sino en un fenómeno cultural con un impacto político y social innegable, porque demostró que la cultura pop puede cruzar fronteras e instituciones, que un grupo de chicos surcoreanos puede ser recibido en la máxima casa de gobierno mexicana como si fueran jefes de Estado visitantes, y que las nuevas generaciones tienen referentes que trascienden los esquemas tradicionales de la diplomacia. Las redes sociales se llenaron de memes, de videos, de análisis, y hubo desde quienes aplaudieron la apertura de la presidenta, hasta quienes criticaron el acto como una mera estrategia de marketing político. Pero más allá de las opiniones encontradas, lo cierto es que esa imagen de BTS en el balcón del Palacio Nacional con el zócalo lleno de morados se convirtió en un ícono instantáneo. Algo así como el momento en que la cultura globalizada y la política tradicional se dieron la mano en un escenario que parecía sacado de una película de ciencia ficción, y para los fans mexicanos, para esos 50.000 que madrugaron para llegar al centro histórico, para los que lloraron, cantaron y saltaron bajo el sol del mediodía, fue la confirmación de que su amor por BTS no era algo trivial o superficial, sino una fuerza capaz de mover voluntades, abrir puertas y construir puentes entre naciones, y todo eso ocurrió en un lapso de menos de 30 minutos. Pero esos 30 minutos quedaron grabados en la memoria colectiva del Army mexicano como uno de los días más felices y surrealistas de sus vidas. Después de esa aparición histórica en el Palacio Nacional, la expectativa para el segundo concierto del Tour Arirán había subido a niveles casi insostenibles, y cuando finalmente llegó la noche, el ambiente en el estadio GNP Seguros era una mezcla de nervios, ansiedad y felicidad contenida que se podía cortar con un cuchillo. Los fans habían llegado desde temprano, muchos desde el mediodía, algunos incluso desde la noche anterior durmían de la calle para asegurar su lugar en la fila, y cuando las puertas se abrieron y el flujo de gente comenzó a llenar las gradas y el área general, se respiraba una electricidad en el aire que pocos eventos deportivos o musicales logran generar. Y entonces, justo cuando el reloj marcaba la hora pactada, las luces del estadio se apagaron de golpe y un silencio sepulcral cayó sobre las 60.000 almas presentes. Un silencio tan profundo que se podía escuchar el latido del propio corazón, y ese silencio duró apenas unos segundos, pero para muchos pareció una eternidad, porque en ese lapso cada persona supo que lo que estaba a punto de ocurrir sería el momento más importante de su vida como fan, y de repente, sin previo aviso, una explosión de pirotecnia blanca y roja iluminó todo el escenario, acompañada de un estruendo ensordecedor que hizo vibrar los asientos y las gradas, y unas luces rojas intensas comenzaron a barrer el recinto como si fuera un láser de advertencia, mientras el sonido de la canción Hooligan empezaba a retumbar con sus graves profundos y su ritmo agresivo, y entonces, en la cima del escenario principal, descendiendo desde lo alto en plataformas elevadoras rodeadas de humo y destellos, aparecieron las siluetas de los 7 integrantes perfectamente sincronizados en una pose que los fans conocían de los teasers del álbum, y en ese mismo instante, cuando las luces generales se encendieron revelando a RM, Jin, Suga, J.O.P., Jimin, V y Jungkook en carne y hueso, el estadio entero estalló en un grito que no era un grito normal, era un alarido colectivo de felicidad, de liberación, de incredulidad y de éxtasis, y se escuchaban personas llorando a gritos, otras riendo nerviosamente, otras simplemente gritando sin palabras, porque después de casi 10 años de espera, ahí estaban ellos, reales, moviéndose, cantando, sudando, mirando al público. Y el shock colectivo fue tan grande que muchos fans reportaron haber sentido mareos, taquicardias, y hasta lágrimas incontrolables que les nublaban la vista, pero al mismo tiempo, nadie quería apartar la mirada del escenario, y el grupo comenzó a ejecutar la coreografía de Hooligan con una precisión milimétrica que parecía irreal, saltando, girando, moviéndose al unísono como si fueran un solo cuerpo con 7 cabezas, y cada vez que la canción llegaba a un estribillo, la multitud respondía con un volumen tan alto que los propios artistas tuvieron que ajustarse los auriculares para no quedar ensordecidos por el público, y ese momento inicial,
que duró aproximadamente 4 minutos, fue descrito por la crítica especializada como uno de los inicios de concierto más intensos de la historia del K-pop en América Latina, no solo por la producción impecable, sino por la respuesta visceral del público mexicano que había estado esperando ese instante durante una década completa. Y hubo algo muy especial en la forma en que BTS y el público se miraron en esos primeros segundos, como si ambos supieran que no estaban ante un concierto más, sino ante una cita con el destino, y desde ese primer acorde quedó claro que esa noche nadie se iba a quedar con los brazos cruzados, que iba a ser un concierto para recordar con los pulmones ardiendo de tanto cantar y los pies doloridos de tanto saltar, y así, con el estadio en llamas de emoción. BTS demostró que el tiempo de espera no había enfriado el cariño, todo lo contrario, lo había vuelto más fuerte, más profundo y más desbordante que nunca. Si el inicio del concierto fue una explosión de energía pura, hubo un momento más adelante en el show que se llevó todos los aplausos y todas las lágrimas, y ese momento ocurrió durante la interpretación de una canción llamada Body to Body, que en el setlist del Tour Arirán estaba colocada estratégicamente en la parte media del concierto, justo después de una seguidilla de temas bailables y antes de un bloque de baladas, y la intención de los productores era que sirviera como un puente emocional entre la euforia y la introspección, pero lo que nadie anticipó fue la reacción espontánea y masiva del público mexicano, porque cuando la canción llegó a su clímax instrumental, un interludio donde los 7 miembros se quedan quietos y el escenario se oscurece dejando solo una luz tenue sobre cada uno, en lugar de escucharse el silencio esperado. Una voz solitaria desde las gradas comenzó a entonar una melodía antigua, una canción tradicional coreana llamada Arirang, que para Corea del Sur es mucho más que una simple canción popular, es un símbolo cultural reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, una melodía que habla de la superación del dolor, del amor perdido y de la esperanza de un reencuentro, y esa voz, que en un principio era tímida y temblorosa, fue rápidamente secundada por otra, y luego por otra, y en cuestión de 10 segundos, el estadio entero de 60.000 personas estaba cantando Arirang a capela, sin música de fondo, sin el acompañamiento de la banda, solo con la fuerza de sus gargantas y el eco de las paredes del recinto, y la letra en coreano que decía Arirang, Arirang, Ararillo, Arirang Gogae Roneo Meoganda, salía de labios mexicanos con una pronunciación tan cuidada y una emoción tan genuina que parecía que hubieran ensayado durante meses, pero no había habido ningún ensayo. Era puro amor, puro respeto, pura admiración por la cultura coreana que BTS les había enseñado a querer, y en el escenario, los 7 miembros de BTS se detuvieron por completo, petrificados, con los micrófonos colgando a un lado, mirándose entre ellos con los ojos muy abiertos y las bocas ligeramente entreabiertas, y luego sus miradas se volvieron hacia el público, hacia ese mar de luces moradas que ahora se mecían lentamente al ritmo de la melodía ancestral. Y fue entonces cuando comenzaron a notarse las señales de la emoción contenida. Namjoon se llevó ambas manos a la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Jin sonrió con esa sonrisa ancha que le llena la cara de arrugas pero con los ojos brillantes y húmedos. Yeongi apretó los labios y bajó la mirada hacia el suelo del escenario mientras asentía lentamente. Oseok se llevó la mano al pecho justo sobre el corazón y se inclinó ligeramente hacia adelante en una pequeña reverencia de agradecimiento. Jimin se giró hacia los demás y dijo algo inaudible, pero que por el movimiento de sus labios parecía ser esto es increíble o estoy a punto de llorar. Taeyong simplemente se quedó mirando fijamente la multitud con sus grandes ojos negros llenos de lágrimas no derramadas, y Jungkook, el más joven, hizo lo que hace siempre cuando se siente abrumado. Se mordió el labio inferior y respiró hondo varias veces, y durante casi un minuto entero, BTS no cantó, no bailó, no hizo nada más que escuchar, y el estadio entero cantó por ellos, regalándoles esa melodía tradicional como un obsequio, como una forma de decirles ustedes nos dieron su música, ahora nosotros les devolvemos la nuestra. Y cuando la última nota de Arirang se desvaneció en el aire y el silencio regresó por un instante, los 7 miembros se juntaron en un abrazo grupal en medio del escenario, un abrazo que duró varios segundos y que fue captado por todas las cámaras. Y luego Namjoon tomó el micrófono con la voz temblorosa y dijo en coreano, mientras un intérprete traducía al español, algo que quedó grabado para siempre en la memoria de los asistentes, dijo que en sus más de 10 años de carrera nunca habían vivido algo tan hermoso, que Arirang era una canción que sus abuelas les cantaban cuando eran niños, que representa el alma de Corea, y que escucharle las voces de 60.000 mexicanos era como sentir que dos países se abrazaban a través de la música, y entonces, sin poder contenerlo más, Jimin soltó una lágrima que rodó por su mejilla y él trató de secarla rápidamente con el dorso de la mano, pero las cámaras lo captaron, y el estadio entero rugió con un grito de apoyo que decía no llores, te queremos, y ese momento se convirtió en uno de los más virales de toda la historia del K-pop, con millones de reproducciones en redes sociales en las horas siguientes, y analistas culturales de todo el mundo señalaron que lo ocurrido en ese concierto no era solo un gesto bonito, sino un puente cultural sin precedentes entre Corea del Sur y México, un ejemplo de cómo la música tradicional puede ser reinterpretada por una generación globalizada. Sin perder su esencia,
Y para los fans mexicanos, para los que cantaron Arirán a todo pulmón, ese fue el momento en que supieron que su amor por BTS había trascendido el simple fandom, que se había convertido en una forma de entendimiento intercultural, en una celebración de la diversidad y en una prueba más de que la música, cuando nace del corazón, no entiende de fronteras, y que Corea y México, aunque separados por miles de kilómetros, podían encontrarse en una noche mágica dentro de un estadio lleno de luces moradas y almas cantando juntas una melodía milenaria.